Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a Café a Café. Yo soy Nicole Macías y los estaré acompañando. Bueno, la taza de hoy está cargada de honestidad, compromiso. Nuestra invitada de hoy tiene una frase muy curiosa que dice, decir la verdad verdadera. Ella es Vanessa Monroy, directora de Asuntos Regulatorios. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bien, gracias, Nicole. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿qué tal todo? Bien, 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 gracias. Bueno, Vanessa, en el primer sorbo es donde nos cuentas un poquito de ese primer sorbo de tu vida. Entonces quiero preguntarte, si tuvieras un café, ¿cuál serías? ¿Qué intensidad tendría? Bueno, pero primero, ¿te gusta el café? No me gusta el café. Me gusta el Ok. café con leche. Ese sí lo tomo. El café que llamamos tinto, no. El oscurito no te gusta. No lo tomo. Mocachino. Mocachino, sí. Ok. Sí, ese podría ser el café. ¿Cómo te gusta empezar tus mañanas? Bueno, a mí me encanta empezar mis mañanas compartiendo con mi hija. Yo tengo una bebé. Entonces, antes de iniciar el trabajo, siempre tengo ese espacio en el que comparto con ella, juego con ella, la runcho, le doy sus besitos y así ya empieza el día. Es como algo que no puede faltar en tu rutina, Es como algo estar que como no, con tu bebé esos momenticos. así es algo que no falta en mi rutina, es como esa energía para empezar el día. Bueno, Vanessa, quiero preguntarte, ¿qué aroma te recuerda a tu hogar? ¿Cuál es ese aroma que tú dices, "Ah, me recuerda a mi hogar"? Bueno, siempre que tomo el olor al caldo de costilla, me recuerda al hogar, Delicioso. ¿sí? Mi papá siempre era el que nos hacía el desayuno por la mañana. Mi mamá también pues salía a trabajar, entonces él hacía sus caldos y le quedan muy ricos, entonces ese olor me transporta como a eso, como a un ambiente de hogar. Es algo muy emblemático como con tus papás, ¿sí? Tus Sí, hermanos, ese olorcito. sí. ¿Y ese mismo olor está en tu familia? ¿Con tu esposo, con tu bebé? ¿O ya hay otro Ahí aroma? cambia el olor, porque yo creo que a hoy, ya cuando siento el olor del champú de Ah, mi sí, hija, ya me transporta como a la casa. como a Entonces la ya casa. cambia un Ya poco, cambia sí. un poquito, pero igual como entras a una panadería y sientes como ese olorcito Sí, y tus yo papás. digo, huele a caldo, qué rico. Bueno, Sí. ahora pasamos a una sección muy interesante que se llama Entre sorbos e historias, que es que Vanessa nos cuente historias. Entonces, Vanessa, quiero preguntarte, ¿cómo llegaste a ser parte de Anari? ¿Qué ha significado crecer dentro de la compañía? ¿Cómo ha sido todo este proceso tan grande? Sí, bueno, pues yo soy bacterióloga Ok. y antes de entrar a ANAR trabajaba como en laboratorio clínico. En ese momento estaba liderando el laboratorio clínico y siempre en ese momento mi sueño era trabajar en una compañía como esta, ¿sí? Entonces, digamos que ya me decidí y empecé a enviar muchas hojas de vida, muchísimas a compañías así. Y duré muchos meses enviando hojas de vida, pero de la única empresa que me llamaron fue de ANAR. Diana, Sí, fue la única y es cuando yo digo que lo que es para uno es para es uno. para uno. Y bueno, en ese momento, pues para el cargo que iba a entrar, no tenía como toda la experiencia Ujú. en ese cargo, entonces siempre tenía como esos miedos, ¿no? De pronto no tengo la experiencia para eso, de pronto no lo puedo lograr. Entonces cuando me llamaron para la entrevista, tuve la intención de mejor no voy porque de pronto no me van a seleccionar. Pero entonces mi hermana... ella me dijo en ese momento, no, ¿cómo que no va a ir? Usted puede con todo, siempre ha podido con todo. Entonces ella fue como la que me impulsó y no, no señora, tiene que ir. Entonces fui a la entrevista y bueno, pues aquí estoy en ANAR. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo llevo en ANAR 7 años y medio, Artico. ya casi 8, sí señora. ¿Y tú entraste en qué área? Bueno, yo entré al cargo de líder de aseguramiento de Ok. calidad y lo más, o el reto más grande era que era un nuevo cargo. No era Ujú. reemplazar a alguien, sino era un Nuevo. cargo nuevo y era como un área nueva, aseguramiento de calidad aquí en ANAR.
Entonces entré como líder de aseguramiento de calidad. Me parece que fue como un proceso, pues no difícil, pero sí duro, porque Sí, entraste a un área que era nueva, literal, como un bebé se estaba creando. Y además sí, de eso, tú decías que no te sentías preparada, entonces fue un proceso muy sí, fue transformador. como dejar los miedos de un Ujú, lado, ¿sí? Y decir, sí puedo, ¿sí? ujú. Entonces cuando entré y ya me explicaron cuáles eran mis funciones y qué iba a hacer, entonces lo primero que hice fue, tengo que leer, saber bien qué debo hacer, en qué me puedo apoyar. Entonces sí fue como ver eso y empezar a crearlo. Entonces cuando llegué y dije, bueno, yo voy a ser líder de aseguramiento de calidad. Ah, bueno, mi área se va a llamar aseguramiento de calidad. Y así empecé como a crearla y fortalecerla. Y ahorita estás en otra área, Sí, ahorita yo asuntos. estuve en aseguramiento de calidad por más o menos 4 años, Ujú. ¿sí? Y luego tuve la oportunidad de pasar a asuntos regulatorios, que también está dentro del área de calidad, que también era un reto grande. Digamos que lo que me da tranquilidad era que pues las dos áreas son como hermanitas, entonces Hermanitas. decía, no, si pude con aseguramiento de calidad, pues creo que voy a poder con asuntos regulatorios. Claro, y que tienes un gran equipo liderando. Sí, yo siempre digo que mi equipo es fantástico, afortunadamente. Mm, y esa es la parte más complicada también de los retos, aparte de todo lo que pueda saber, es saber liderar, saber llevar al equipo a otro nivel. Yo creo que ese es uno de los retos o lo que más me inspira a aprender todo el día, a ser mejor, es dar digamos que esa forma de que el equipo crezca conmigo. Eso es lo más importante. Exactamente. Y apoyarlos. Apoyarlos todo el tiempo. También, al igual como yo tuve en ese momento mi hermana que me impulsó, impulsarlos a crecer todo el tiempo. Claro, porque yo siento que mucho de lo que hizo tu hermana en darte ese consejo, en decir tú puedes, te ayudó mucho a estar acá. Sí. Porque de pronto si ella no hubiera estado en ese momento, tal vez no estarías acá. Así es, sí, yo siempre digo que gracias a mi hermana estoy aquí. Uy, sí, claro. Sí, porque muchas veces nosotros como que somos nuestros mismos enemigos, que nos decimos, no, no puedo, no puedo, y necesitamos como esa persona que nos dice, sí puedes. Sí, 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 esa persona que le dice a uno que sí puede y con toda esa convicción, yo la vi tan segura que yo dije, ah, sí, bueno, Sí puedo. entonces sí puedo, sí, así es. ¿Qué ha significado crecer dentro de ANAR? Porque me dijiste, estuve creo que 4 años en Sí, esta área y ahora asuntos regulatorios hasta ahorita. sí. Yo pienso que ANAR es una compañía que te impulsa mucho a crecer y te da esa posibilidad, pero digamos que aquí he tenido la oportunidad de crecer bastante, de aprender bastante, porque cuando entré no tenía esa experiencia, ¿sí? Entonces no es lo mismo la Vanessa del 2018 que entré aquí a la de ahora. Significa muchísimo que una compañía te dé esa confianza. ¿Sí? Vamos a crecer juntos. Pienso que es algo que no está en todas las empresas, darte la posibilidad de decir, vas a entrar acá, te vamos a enseñar, ¿sí? Y vas a crecer con nosotros. Entonces, yo he tenido la posibilidad de crecer mucho acá eh, y de tener como esa oportunidad de, de ascender, de dar nuevas ideas. Es como esa apertura que te da la compañía de recibir todo lo que puedes dar, ¿sí? Entonces, es bastante significativo poder estar en una compañía que te preste todo ese apoyo. Claro, y como que ver toda la evolución del Sí, 2018 al 2026. sí, 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 es una evolución bastante amplia porque yo hay veces pienso, hasta de pronto aparece un correo que escribí en el 2018 y digo, uy, ¿cómo escribí esto así? Entonces ya a hoy es diferente la forma en que te comunicas Claro. y también la forma en que solucionas las situaciones. Claro que sí, Vanessa. Vanessa, todos tenemos momentos que nos retan. ¿Recuerdas un desafío que hayas tenido a nivel laboral, bueno, también personal, pero primero laboral, que tú hayas dicho como, bueno, de esto aprendí esto y me quedo de aprendizaje? Sí, bueno, yo creo que
Uno de los retos así más importantes y debo decirlo es haber creado un nuevo proceso desde cero. Eso fue un reto gigante porque era la responsabilidad de implementar algo nuevo. Creo que uno de los retos más importantes para mí fue implementar en ANAR la inspección de los productos que hoy en día existe y que sé que no en muchas compañías existe como lo hacemos acá. Creo que tenemos un control de calidad excepcional. Entonces, uno de los retos fue lograr convencer a las diferentes áreas que era una forma de apoyar más que de estar vigilando, porque a veces cuando somos de calidad es como me están vigilando. Entonces no, era como lograr llevar el área a ese nivel que fuera más de apoyo, ¿sí? Para los demás procesos. Claro, como estar unidos en los diferentes procesos y que no digan como, ay, no, ya viene sino esta persona me apoya, está ahí. Sí, entonces el reto ahí era, por decirlo así, convencer de que ese proceso lo necesitábamos y que era trabajar de la mano más que vigilar, porque por lo general cuando decimos es calidad, entonces me va a venir a vigilar. Pero siempre hemos tratado de llevar esto a eso, a que seamos un apoyo para todos los procesos. Claro que sí. Yo quiero saber, ¿tú qué sentiste en el momento en que te dicen, Vanessa, queremos que estés en este nuevo cargo, no sé cómo te lo dijeron, ¿qué sentiste? Cuando entré a ANAR, ¿sí? No, cuando pasaste a asuntos regulatorios. Bueno, sí, para mí fue como una sorpresa grande cuando mi jefe, que es Carolina Arias, me dio esa oportunidad o la confianza de decir, ahora vas a liderar asuntos regulatorios o quieres hacerlo. Y yo en ese momento sentí, debo decirlo, miedo, ¿sí? Porque yo decía, es bien cuando estás en tu zona ya de confort, ya lleva 4 años. Ya conoces. Sí, ya lleva 4 años en aseguramiento en esos momentos. Y era como asumir un nuevo reto. Entonces, pero siempre me ha gustado verme en el futuro y siempre en el futuro me veía también como manejando estas cosas de asuntos regulatorios y demás. Entonces, claro, era como miedo, felicidad también de decir, tengo una nueva oportunidad de seguir creciendo. Entonces, sí, fue un momento feliz, pero con cierto nervios, pero asumiéndolos. Susto. Sí, siempre he pensado que yo le digo también hay veces eso a mi equipo, sin miedo al éxito. Cuando nos toca tomar decisiones difíciles, comunicar algo que es difícil, yo les digo, después de que analizamos un todo, decimos, sin miedo al éxito. Entonces sí, era como eso, no, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sí. Vanessa, si pudieras describir una etapa de tu vida que te haya marcado, ¿cuál sería y qué aprendiste de ella? Bueno, una de ellas, creo que como cuando tú dices un antes y un después de, fue mi rural. Yo tuve que hacer rural 1 año. Pero espérame un momentico, Vanessa, para contextualizar un poquito. Entonces, tú estudiaste bacteriología y después de eso, sí o sí, se tiene que hacer un rural, como en la medicina. Sí, para poder ejercer, para que te den tu tarjeta profesional. Entonces, bueno, hoy en día existe, y bueno, también en ese momento, sorteo, puedes quedar exonerado, como puedes, ¿no? Pero pues ese sorteo me lo gané, entonces tuve que hacer mi rural en el Casanare, en un municipio que se llama Receptor, pero es un municipio muy, muy pequeño en su parte urbana, pero muy grande en la parte rural. Entonces era muy pequeño, ¿sí? Un pueblo que está la iglesia, las casitas alrededor y el centro de salud, ya, no era más. Chiquito. Entonces, por lo mismo que era pequeño, pues el acceso a todo era complicado, ¿sí? Digamos que la conexión con la capital, que es Yopal, pues era muy, muy limitada. Y por lo mismo pequeño pues no habían muchos supermercados o droguerías inclusive, pues no había. Entonces digamos que no había como un restaurante donde tú pudieras ir a comer. Entonces allá había una señora que siempre le cocinaba, o no sé si todavía, a los rurales que íbamos allá. Vivíamos como era en una casita que tenía cuartos, entonces vivía en una habitación.
Entonces ella pues nos cocinaba de lunes a viernes, pero el fin de semana no estaba y ahí era muy difícil el acceso a la alimentación. Aparte porque estabas muy incomunicado, allá no había señal de televisión, no había radio, señal de radio. En ese tiempo no existe lo que está ahora, todas las aplicaciones para comunicarse. Entonces, digamos que sí fue muy limitado toda esa parte, más como que, claro, enfrentarse a la parte laboral uno solo, pero más esa parte personal donde uno empieza a valorar lo que tiene, ¿sí? A valorar su familia, todo, su hogar, la casa, eso lo cambia a uno, le cambia a uno el chip. Y que tú venías de un hogar muy unido, de que eras la consentida, me imagino. Sí, sí, yo soy la menor de 7 hermanos. Eras la consentida. Sí, 5 hermanos son por parte de mi papá y mi hermana que sí está ahí conmigo. Entonces, aún así, somos 7, pero crecimos juntos, ¿sí? Yo digo que tengo la fortuna de tener 7 hermanos. Y digamos que, claro, soy la menor de los 7. Entonces, mi papá me llevó hasta el rural, me dejó allá en el cuarto, él quiso saber yo dónde estaba. Entonces, sí, claro, era como la primera vez que salía de casa y de enfrentarse también uno a vivir solo y aparte que con condiciones no tan sencillas. Entonces, eso te cambia mucho la manera de pensar. Y digamos que en ese rural hubo un momento en que tú dijiste, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí, bueno, preciso, yo llegué al rural cuando la seguridad ya no era la misma que antes. Entonces empezaron otra vez a haber hostigamientos en el pueblo. Y recuerdo una anécdota que yo siempre digo, de ahí supe que cuando estoy en situaciones difíciles tengo la capacidad un poco de tener esa calma. Y sí, porque pues en ese momento hubo un hostigamiento, una auxiliar de enfermería nos invitó a su casa a tomar onces, fuimos allá y en ese momento pues empezó todo. Y pues ella ya nos dijo, no, ya nos toca debajo de la cama, se te pasa todo por la cabeza porque eso lo ves solo en televisión. ¿Sí? Yo soy de Bogotá, entonces eso solo lo veías en la televisión, entonces como que vivirlo uno como que, uy, ¿qué va a pasar? Entonces estábamos ahí debajo de la cama y preciso, yo creo que los papás tienen un sexto sentido y en ese momento me llama mi papá a preguntarme cómo estaba, pero yo no le iba a decir estoy aquí en medio de esto porque yo creo que al otro día hubiera ido y me hubiera llevado para la casa. Entonces fue tener como la calma de hablarle tranquilamente como si nada pasara, colgarle, pero sí fue como el choque en el momento que colgué dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Entonces esas situaciones, como te digo, cambian totalmente la perspectiva. De pronto en el momento en que colgaste con tu papá, diste como, ya como que caíste en cuenta de lo que estaba pasando, sí. Porque de pronto estabas como en decir, bueno, estamos tranquilos, estamos... Sí. Y ya cuando hablaste con tu papá, dijiste, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí, yo creo que antes de la llamada yo era la que estaba tranquilizando a mis compañeras. Yo no, pero si no pasa nada aquí, tranquilas, porque ellas sí estaban muy nerviosas en ese momento, pero yo estaba como en la calma. Pero claro, sí, al colgar fue como que el choque de, no, de verdad sí estoy aquí y no tengo cerca a mi familia. Entonces sí, ese momento fue como, un poco, digamos, la forma en la que manejas las emociones en ese momento. Claro que sí, y en esos momentos, digamos, en tu rural, hubo una persona que estuvo como que te daba ánimos de tú puedes. Precisamente después de esa llamada yo decía, no, ¿será que mejor me devuelvo para mi casa? Pero había un tema y es que tú no puedes irte así nomás y renunciar porque digamos que te sancionan, por decirlo así, no puedes ejercer, no puedes tener tu tarjeta profesional. Entonces yo pensaba, ya me quiero devolver, ya no quiero estar aquí, quiero estar con mi familia. Y en ese momento mi novio, que es mi esposo hoy en día, él era el que siempre me decía, no, te quedan tantos días, no te vas a devolver. Entonces yo decía, bueno, sí, ya no voy a volver. Entonces él era como mi polo a tierra porque digamos que como yo era esa niña consentida en la casa, sabía que decirles como lo que uno estaba pasando no los iba a dejar tranquilos. No. Entonces yo decía, no, mi papá no va a dormir, mi mamá no va a dormir, mi hermana no va a dormir. Entonces era la manera de poder sí decírselo a alguien
y él era el que me apoyaba y me detenía ahí cuando tenía ese arranque de no, yo ya mañana me devuelvo. Yo le decía, sí, mañana me devuelvo, y él, no, si ya te faltan menos días que al principio, siempre me decía, entonces tienes que aguantar. Entonces sí, fue mi polo a tierra en ese Tu momento. esposo en este momento. Sí. Fue mucho apoyo también en ese momento. Sí, muchísimo apoyo. Y también la prueba de la relación, porque cuando fui al rural llevábamos una relación a distancia. Sí, y llevábamos muy poco tiempo. Entonces eso era la prueba y eso fortaleció mucho también la relación, sí. Y bueno, terminas ese rural y ¿qué? ¿Qué Bueno, aprendizaje te deja? ¿Qué haces? sí, yo pienso que el rural, como lo decía yo ahorita, el mayor aprendizaje es aprender a valorar, a valorar las cosas que uno tiene, porque hay veces uno tiene grandes oportunidades, pero pareciera que no fueran suficientes para uno. Entonces sí pienso que a valorar la familia, lo que tienes a la mano, vivir con eso. Y digamos que otra cosa es el tema de que siempre tienes a alguien, Dios siempre te manda a alguien que te está cuidando. Entonces, en mi caso, tuve la oportunidad de conocer un perrito. Oh, un perrito. Que yo siempre digo, ese sí fue amor a primera vista. El primer día que me vio salir del cuarto, apenas me vio, ahí estuvo y siempre estuvo ahí todo el tiempo. Entonces, cuando yo me fui pues a regresar, mi papá me decía, no, hay que traer el perro, se llama Paco, es, mejor dicho, muy lindo. Entonces, digamos que el perrito fue mi compañía, porque como les digo, no había mucha comunicación, entonces uno quedaba solo en el cuarto en todo el silencio, ¿sí? Entonces yo hablaba con el perro, entonces sí, era también mi compañía y esos son los ángeles que a uno le mandan. Y que recibiste apoyo de tus papás de decir, no, ¿cómo vas a dejar al perrito? Sí, mi papá, bueno, siempre en mi casa siempre hemos tenido animales, mascotas, bueno, perros en su mayoría, siempre han sido perros. Entonces mi papá decía, no se puede dejar el perro porque él allá se va a morir, o sea, él estaba, digamos, casi pues en la calle. Entonces mi papá me dijo, no, hay que traer el perro, hay que agradecerle. Mi papá siempre dice, dice, Paco ya se pensionó, trabajó un año, la acompañó y Paco ya se pensionó. Sí. Bueno, Vanessa, tú al principio me hablabas de que uno de tus rituales mañaneros era ver a tu bebé. Sí. Yo creo que ser mamá es de las cosas más transformadoras. Totalmente. También duras, difíciles, pero sí. Es muy lindo. Sí. Yo quiero que me digas cómo te inspira tu hija día a día, y no solamente en la parte personal, porque mucho, pero también en esa parte laboral. Sí, claro, digamos que yo trabajo en la casa más que todo, entonces ella ya escucha uno cómo trabaja, ¿sí? Sí. Te escucha en las reuniones, en las conversaciones con tu equipo, entonces digamos que ya la inspiración va a ser mejor, ¿sí? A comportarse mejor, porque uno ya es ese ejemplo de cómo ella ya te va a ver, cómo reaccionas frente a una situación complicada, ¿cierto? Entonces ya uno quiere ser mejor en su forma de comunicarse, en su forma de resolver situaciones y de tratar a las personas, porque cuando tú lideras, creo que una de las partes más importantes es un buen trato para uno trabajar bien. Entonces, así como ellos ven uno cómo maneja las cosas, muy seguramente ellos van a hacer, ¿sí? Entonces, sí es muy inspirador tenerlo al lado porque siempre estás pensando en ser mejor. Claro que sí. ¿Cómo fue ese proceso de ser mamá? ¿Lo soñaste siempre o...? Sí, yo siempre quise ser mamá. Siempre lo planificamos con mi esposo. Antes de, digamos, cuando empezamos la relación, sí pensábamos en tener hijos, no en ese momento porque queríamos hacer otras cosas. A futuro. Sí, pero mi hija siempre tuvo un nombre desde hace muchos años atrás. Entonces él siempre me decía, yo quiero que sea una niña y que se llame Isabela. Entonces el día que nos dijeron qué género era, niña. que nos dijeron es una niña,
Yo creo que mi esposo cuando yo le dije estoy embarazada no se emocionó tanto como cuando le dijeron es una niña. Entonces cuando le dijeron es una niña fue muy emocionante y ella ya tenía su nombre desde Lo el principio. manifestó desde hace muchos años. Sí, estaba escrito. Entonces sí, fue planeado y pues afortunadamente tuvimos la posibilidad de planearlo, de decir, bueno, este ya es el momento, vamos a planearlo y pues fue el momento indicado. Claro, y que tu bebé también, o sea, nació y tú seguiste con tus proyectos, con tus Sí, procesos, no diste como, no, o sea, ya soy mamá, no, seguiste siendo la profesional que eres hoy. sí, exacto. Yo creo que Isabela nace y no sé, a diferencia de otras mamás que uno de pronto puede escuchar, cuando ella nace yo digo, quiero cumplir todos los sueños que tengo. No fue como Isabela nació, entonces me tocó, ya no puedo hacer esto o ya me tocó aplazar esto. No, yo cuando la veo digo, no, antes me impulsa a decir, no, no he hecho esto, me falta hacer esto, ¿sí? Entonces, porque ese es el ejemplo que le quiero dejar. La, de pronto nunca hay que dejar de lado los sueños cuando pasan cosas diferentes, entonces esa es otra inspiración. Otra inspiración. Sí. Vanessa, ¿de qué manera ella influye en tu trabajo? Bueno, pues digamos que en ese sentido uno siempre quiere darle lo mejor a los hijos, ¿cierto? Eh, y entonces ahí en esa medida uno ya quiere crecer más, ¿sí? Tener tal vez, claro, eh, una mejor parte económica, ¿sí? Y también crecer a nivel profesional. Entonces, digamos que ya al ella estar, uno ya, yo por ejemplo pienso ahorita, quiero estudiar otra cosa, quiero hacer más cosas porque quisiera que cuando ella sea más grande yo pueda tener más posibilidades para brindarle algo mejor. Entonces sí, lo impulsa a uno a hacer más cosas. Hacer, claro que sí. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande de ser mamá? Tener mucha paciencia y tolerancia. Claro. Sí, porque ellos llegan a un momento que hacen sus pataletas y es como ese momento de, ¿qué hago? La regaño, le hablo con calma. Entonces uno empieza a desarrollar más eso, ser más paciente y ser más tolerante. Entonces sí, eso. Como eso que tienes que ser. Sí, porque digamos que antes no era como tan paciente. No, ahora sí, Te ya con toca. Isabel le toca ser más paciente. Hay veces que no le da uno tanto, pero sí. ¿Qué te motiva a seguir adelante, a trabajar todos los días? Eh, Aparte, claro, de mi hija, Isabela. creo que lo que más me motiva a seguir adelante, a ser mejor, es mi equipo de trabajo, ¿sí? Digamos que cuando ya estás ahí en esa parte de liderazgo, si tú eres mejor, llevas al equipo a que lo haga, que sea mejor. Entonces, a mí me motiva mucho las personas que tengo a cargo, saber que puedan tener las mismas oportunidades que yo haya podido tener y hasta mejores. Entonces, eso me motiva a ser mejor, a hacer crecer el área y demás. Entonces, que ellos también vayan de la mano. Claro que sí, si pudieras describir en una palabra a ese equipo de trabajo, ¿cuál sería? Y bueno, pues en una sola palabra no siento que me cabe. alcanzo, pero yo creo que sí sería como esa facilidad para el cambio, ¿sí? En nuestra área de asuntos regulatorios hay muchos cambios, vamos muy de la mano con el crecimiento de la empresa, los nuevos productos, las nuevas líneas, las nuevas normas. Entonces creo que la clave del éxito de nosotros ha sido tener esa apertura al cambio, ¿sí? Esa apertura al cambio, siempre estar como dispuestos a eso. Entonces creo que todo el equipo está en esa misma sintonía, como hoy llegó algo nuevo, bueno, listo, vamos a hacerlo. Y yo lo veo así como, por ejemplo, Shakira, ¿sí? Que se ha mantenido vigente todo este tiempo porque ha estado como ahí al cambio, pero digamos que así lo veo yo. Entonces, cuando tú estás abierto a ese cambio, creo que nada puede salir mal. Claro que sí, me gusta mucho ese ejemplo de Shakira porque Shakira se ha mantenido como muy vigente, o sea, ya lleva Sí. años en la industria, pero ella siempre ha sido ella. Siempre ha sido. Yo creo que eso es lo importante, o sea, estar innovando, estar en parte del cambio, pero Sí. seguir siendo uno. Sí, eso que dices es muy importante porque
puede que uno sí vaya cambiando a medida que todo va cambiando, pero siempre tienes que mantener una esencia. Una esencia. Sí, para poder mantenerse y digamos que no generar un cambio que se impacte de manera negativa. Claro. Sí. Vanessa, ¿qué parte de tu historia te llena más de orgullo? Bueno, yo creo que una de las que más me llenan de orgullo es pues haber creado el área de aseguramiento. Yo digo que es mi bebé y siempre lo será. Claro, porque fue la oportunidad, la creaste la creé de cero, entonces eso me llena de orgullo decir, bueno, esa área nació conmigo, eso me llena mucho de orgullo. Bueno, Vanessa, ahora llegamos a una sección que se llama El Sorbo Secreto, en donde nos cuentas algo secreto, algo que nos quieras compartir, que no lo compartas con muchas personas. Y es algo que muy pocas personas sepan de ti, que te haya dejado una gran enseñanza, que te guste mucho y muy pocas personas lo sepan. Bueno, sí, yo creo que muy pocas personas saben que a mí me encanta el acordeón. Okay. El acordeón vallenato. Sí, sí, sí. Tengo un acordeón en casa, lo compré hace un tiempo. Cuando lo compré fue muy emocionante para mí tenerlo en mis manos. No lo sabía ni coger, pero sí. Alcancé a hacer algunas clases, pero tuve que pararlo por tiempo. Entonces espero este año retomarlo. Propósito 2026, retomarlo, sí, porque siempre he querido aprender a tocarlo, entonces no quisiera que esta vida pasara sin Claro que sin sí, poder lo vas hacerlo. a lograr. Sí, espero que así sea. Vanessa, ¿tienes alguna anécdota acá en ANAR que te genere risa con tus compañeros, que recuerdes y digas como, ay, ese día, Dios mío? Sí, tengo una. Bueno, pues yo tengo un compañero con el que he estado durante todo el tiempo desde que entré a ANAR y es César Peña. Entonces, él pues era mi compañero de almuerzo y todo cuando estábamos en Montevideo de manera presencial. Entonces siempre íbamos a almorzar y luego tomábamos algún postre, un dulce o algo. Entonces, él, recuerdo que ese día compró en la casetica que hay ahí al lado de Montevideo unas gomitas de esas que son cubiertas con chocolate. Me dio unas y yo soy alérgica a la maracuyá. Ese es otro secreto. Ay, ese no. es otro secreto. Bueno, claro que la mayoría de mis compañeros del área lo saben. Dios mío. Entonces me comí la gomita y claro, se me empezó a cerrar la vía aérea y yo de pronto tenía maracuyá, yo me fui para el baño y César se quedó mirando la etiqueta. Cuando yo volví me dijo, sí, Vane, tiene maracuyá. Y bueno, tomé muchísima agua para pasar el impasse. Entonces hoy en día nos acordamos de eso y nos con mucha risa. Sí. Pero ¿cómo es eso de la alergia? O sea, en ese momento, ¿cómo solucionaste? O sea, ¿cómo se van a cerrar? En ese momento, fue hace bastante tiempo, entonces años atrás la alergia es menor a como es ahora, entonces en ese momento tomé mucha agua y ya como que fue pasando. Pero hoy en día sí ya es más complejo. Claro, o sea, la alergia va de menor a mayor. Sí, cada que te expones más, entonces la reacción es más fuerte. Ni ambientadores, ni nada, olores. No puedo ni siquiera el ambientador. Ay, Dios mío. Ni el olor cerca porque eso ya me genera ya alergia. Te genera. Sí. Bueno, llegamos a una sección muy especial que se llama Café de Memoria. Entonces, Vanessa, nos gustaría que nos dejaras una frase que te identifique mucho, que nos quieras regalar acá en Café a Café. Bueno, Vanessa, ¿nos puedes leer la frase? Bueno, entonces la frase es, las oportunidades no se esperan, se conquistan con aprendizaje, preparación y ganas de crecer. Ok, muchísimas gracias, Vanessa. Es una gran frase. Sí, así es. Es importante siempre, y yo digo que es un gran mensaje también para las nuevas generaciones, que hay veces, hoy en día tienes más acceso a muchas cosas, entonces las cosas parecieran que fueran fáciles, que siempre digo yo que cayeran del cielo y no, hay que prepararse bastante para estar listos cuando tienes la oportunidad de frente y poderla tomar. Bueno, Vanessa, de parte de todo el equipo de Café a Café, de ANAR, te quisimos dar un pequeño detalle, pero antes de que lo veas bien, nos gustaría que nos leyeras esta frase. Hay momentos difíciles, momentos en el que el camino se vuelve largo, el cansancio pesa y el café se enfría.
pero basta una historia, una sonrisa o una charla para recordarnos por qué hacemos lo que hacemos. Porque lo que nos une es más que trabajo, es pasión, entrega y orgullo de pertenecer. En cada taza de café a café celebramos eso, los logros que nos unen, las historias que inspiran y los esfuerzos que dejan huella. Desde ANAR te invitamos a seguir brindando por esas historias que nos llenan de orgullo y nos motivan a seguir construyendo juntos. Como la frase lo dice, tu historia nos llena de orgullo, Vanessa. Muchísimas gracias de verdad por estar Gracias acá, a ustedes. por contarla. O sea, de verdad, es muy valiente que vengas acá a contarnos. Y te dimos este pequeño detalle. Nos gustaría que lo vieras, que le chismosearas. Sí. Y está súper bonito. Y café. Muy bueno, no tomo tinto, pero con leche sí. con leche sí, y porque cuando van a mi casa, entonces no hay tinto. Entonces muchas personas toman tinto, entonces súper. Muchas gracias. Ay, a ti, Vanessa, por estar acá. Bueno, y lamentablemente ya se acabó el episodio. A ti, muchísimas gracias, Vanessa, como te lo decía antes, gracias por estar acá, por venir a contar tu historia y que tu historia es una historia que inspira. Muchas gracias a ustedes por estos espacios que me parecen espectaculares para que, aparte de que nos vean en esa parte laboral, pues sepan un poco más de nosotros. Muchas claro gracias. que sí. Bueno, y eso fue todo por Café a Café. No se pueden perder el próximo episodio.